Hola, seguimos en el apartado 1.2 dedicado a la resolución de problemas de movimiento en una dimensión. Vamos con el cuarto vídeo dedicado a ello. El enunciado del problema 10 dice así: un ciclista corre con velocidad constante de 20 metros partido segundo. De pronto ve que la carretera está cortada y frena hasta detenerse con una aceleración de 5 metros partido segundo al cuadrado. Calcula a. El espacio que recorre desde que empieza a frenar hasta que se detiene, y b. el tiempo que tarda en detenerse. Leemos bien el problema para no equivocarnos y poder sacar toda la información disponible. Tenemos un ciclista que va con velocidad constante, de pronto frena, es decir, cambia su movimiento, pasa de ser un MRU a un MRUA. Dibujamos la situación inicial. Tenemos el ciclista representado por un punto moviéndose con velocidad constante de 20 metros partido segundo. En un determinado momento empieza a frenar. Ahí empieza lo que a nosotros nos interesa. Tenemos un punto con una velocidad inicial de 20 metros partido segundo y una aceleración de menos 5 metros partido segundo al cuadrado. El signo menos se debe a que el ciclista reduce su velocidad, no la aumenta. Así recorrerá una determinada distancia desde que empieza a frenar hasta que se detiene, es decir, hasta que su velocidad es cero. Se la suele llamar distancia de frenado. Y tardará un determinado tiempo en pararse. La distancia y el tiempo de frenado son preguntas muy frecuentes en problemas relacionados con el movimiento. Tenemos pues un MRUA con los datos que aparecen en el dibujo. Aplicamos la expresión para la posición en función del tiempo en el MRUA. La posición inicial va a ser 0 porque empezamos a contar desde el punto en el que empieza a frenar. En esa expresión lo sabemos todo menos el tiempo. Sabemos la velocidad inicial y sabemos la aceleración. Esos datos los da el problema. Pero no sabemos el tiempo. Si con esta ecuación no podemos seguir, nos vamos a la otra ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y eso es lo que hacemos ahora. Cogemos la ecuación para la velocidad. Y aquí lo sabemos todo, la velocidad final, la velocidad inicial y la aceleración. Lo único que no sabemos es el tiempo. Bien, pues despejamos el tiempo en esta ecuación. La velocidad inicial pasa a la izquierda restando y la aceleración pasa dividiendo. Ya tenemos despejado el tiempo en función del resto de parámetros que conocemos. Sustituimos. La velocidad final es 0, recordemos que el ciclista al final se para. La velocidad inicial es 20 y la aceleración es menos 5. Tendremos menos 20 dividido entre menos 5. Los signos menos se van, menos entre menos es más. Y 20 entre 5 es 4. Pues el tiempo de frenado es 4 segundos. Lo metemos en un cuadro porque eso era lo que nos pedía el apartado B. Intentábamos responder a la cuestión A y hemos tenido que resolver antes la cuestión B. Esto suele ser bastante frecuente. Una vez que sabemos el tiempo de frenado, lo he anotado en el dibujo, ya podemos calcular la distancia de frenado. Ahora sí lo sabemos todo. Sustituimos. La velocidad inicial es 20, el tiempo es 4 y la aceleración es menos 5. 20 por 4 son 80 y 4 al cuadrado por menos 5 entre 2 nos da menos 40. 80 menos 40 da 40 metros. Recuadramos la solución y ya tenemos resuelto el problema 10 al completo. La distancia de frenado es de 40 metros y el tiempo de frenado es de 4 segundos. Vamos a por el siguiente problema. El enunciado del problema 11 dice así: una mosca se encuentra en reposo dentro de un tubo estrecho. De pronto, acelera en una dirección con A igual a 200 metros partido por segundo al cuadrado, durante 0,01 segundos. Luego sigue en esa misma dirección con velocidad constante durante 4 segundos. Por último, se para con una aceleración de menos 10 metros partido por segundo al cuadrado. Nos pregunta qué distancia ha recorrido la mosca dentro del tubo. Si leemos bien el enunciado, veremos que la mosca al principio está en reposo y que luego hace 3 movimientos diferentes. En el primero acelera y recorrerá una distancia de sub 1. En el segundo se mantiene con velocidad constante y recorre otra distancia, d sub 2.
Y en el tercero frena y recorre otra distancia hasta que se para, d sub 3. Lo que nos pide el problema es que sumemos esas tres distancias. Esto lo vamos a ver muy claro con un dibujo. Ahí tenemos el tubo con la mosca dentro. La mosca está en reposo en x sub 0. Acelera a 200 metros partido por segundo al cuadrado durante 0,01 segundos. En ese tramo recorre una distancia d sub 1. Luego se mantiene con velocidad constante durante 4 segundos. ¿Qué velocidad? El problema no lo dice, pero evidentemente será la velocidad que haya alcanzado en el primer tramo cuando termina de acelerar después de los 0,01 segundos. Bueno, en este segundo tramo recorre una distancia de sub 2. Y por último, empieza a frenar a menos 10 metros partido por segundo al cuadrado hasta que se para, recorriendo una distancia de sub 3. La estrategia del problema es sencilla. Calculamos d sub 1, d sub 2 y d sub 3 aplicando las ecuaciones de movimiento correspondiente y luego sumamos las tres distancias. Vamos a ello. Empezamos por d sub 1. Tenemos un MRUA con velocidad inicial 0, aceleración 200 y tiempo 0,01, todo en unidades del sistema internacional. Para calcular la distancia, aplicamos la ecuación para la posición en el MRUA. La posición inicial será 0, porque empezamos a contar desde la posición en que se encontraba la mosca en reposo, y la posición final coincidirá con la distancia recorrida en este tramo, es decir, con d sub 1. Sustituimos. Fijaros que como la velocidad inicial es 0, solo cuenta el miembro de la ecuación que tiene la aceleración. 1 medio por 200 por 0,1 al cuadrado y obtenemos que d sub 1 vale 0,01 metros. Vamos a por d sub 2. En este segundo tramo la velocidad es constante, por lo que tendremos un MRU. El tiempo sabemos que es 4 segundos, pero como dije anteriormente, desconocemos la velocidad. La velocidad de la mosca en este tramo será la que tenga cuando deje de acelerar en el tramo primero. Por eso, tenemos que poner la ecuación para la velocidad en el MRUA. Necesitamos saber a qué velocidad ha terminado la mosca el primer tramo. Sabemos que la velocidad inicial es 0, que la aceleración es 200 y que el tiempo es 0,01. De manera que la velocidad final, cuando termina el primer tramo, es de 2 metros partidos por segundo. Esa será la velocidad del segundo tramo. Ya podemos continuar con nuestro cálculo de d sub 2. Sabemos la velocidad y el tiempo. Aplicamos la ecuación para la posición en el MRU. Aquí la posición inicial vuelve a ser 0. Como estamos calculando la distancia por separado, situamos el origen de coordenadas al inicio del tramo que nos interesa. En este caso, para calcular d sub 2, situamos el 0 donde se inicia el movimiento con velocidad constante. Por eso la posición inicial es 0 y la posición final coincide con d sub 2. Multiplicamos la velocidad, 2, por el tiempo, 4, y obtenemos un total de 8 metros. d sub 2 es de 8 metros. Vamos a por d sub 3. Nuevamente tenemos un MRUA. Conocemos la aceleración, que es negativa, menos 10, y conocemos la velocidad inicial, que es la que traía la mosca del tramo segundo. Es decir, 2 metros partido segundo al cuadrado. Colocamos el origen de coordenadas donde empieza el tercer tramo, de manera que la posición inicial es 0 y la posición final coincide con d sub 3. Sustituimos y lo tenemos todo menos el tiempo. Si os fijáis, nos ocurre lo mismo que en el problema 10 que acabamos de resolver. Para calcular la distancia de frenado, en realidad eso es d sub 3, la distancia de frenado, necesitamos calcular el tiempo de frenado. Bien, vamos a ello. Es muy sencillo. Utilizamos la ecuación para la velocidad en el MRUA, en la que despejamos el tiempo. Lo he hecho directamente porque acabo de hacerlo en el problema 10. Esto ya no debe suponer ningún misterio para vosotros. Sustituimos. La velocidad final es 0. Recuerdo que la mosca acaba parándose. La velocidad inicial es 2. Y la aceleración menos 10. El tiempo es de 0,2 segundos. Ya podemos volver a la ecuación que teníamos para d sub 3 y sustituir el tiempo que acabamos de calcular.
Lo hacemos, ponemos todos los datos y obtenemos que la distancia de sub 3 es de 0,2 metros. Bien, pues ya tenemos las tres distancias, solo tenemos que sumarlas. 0,01 más 8 más 0,2, en total 8,21 metros. Recuadramos la solución y hemos terminado. Podemos pasar al problema siguiente. Vamos con el problema 12, el último de este vídeo. Dice así: un chiquito se desplaza en línea recta con su monopatín a 5 metros partido por segundo. Una amiga suya, que está parada, lo ve pasar justo delante de ella y sale detrás patinando con una aceleración constante de 0,2 metros partido por segundo al cuadrado. Nos pregunta: ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar a su amigo? ¿Qué velocidad lleva la chiquita cuando lo alcanza? ¿Y qué distancia han recorrido? Bueno, tenemos un problema típico de dos cuerpos en movimiento, uno persiguiendo a otro hasta que le da alcance. En este caso, un móvil tiene un MRU y el otro tiene un MRUA. Vamos a dibujar la situación para aclararnos. Tenemos como el chiquito se desplaza hacia la derecha con velocidad constante de 5 metros partido segundo. Se va acercando a donde está su amiga con los patines. Ahí situamos el 0 de nuestro sistema de referencia. Ahí empieza todo. Cuando llega a esa posición, la chiquita inicia su movimiento partiendo desde el reposo, es decir, con velocidad inicial 0 y aceleración 0,2 metros partido por segundo. El chiquito pasa de largo con la velocidad que llevaba. La chiquita sale con apenas velocidad al principio porque parte del reposo, pero como va acelerando, su velocidad aumentará poco a poco y al final irá más rápido que el chiquito y podrá darle alcance. Eso ocurrirá a una determinada distancia, en un determinado instante de tiempo, y la chiquita llevará una determinada velocidad. Esas son las tres incógnitas de este problema. Vamos a por ellas. Empezamos calculando el tiempo que tarda en darle alcance. La ecuación de la posición para el chiquito será la del MRU. Recordemos que lleva velocidad constante. A esa posición le llamamos x sub 1. La posición inicial es 0, porque empezamos a contar el movimiento cuando el chiquito pasa por el punto donde estaba su amiga. Ese es el 0 de nuestro sistema de referencia, como se ve en el dibujo. La posición para la chiquita, a la que llamamos x sub 2, vendrá dada por la ecuación del MRUA, ya que ella sí que tiene aceleración. La posición inicial es 0, parte también del origen de coordenadas. La velocidad inicial es 0, porque parte del reposo, de manera que tanto x sub 1 como x sub 2 tienen una forma sencilla. ¿Qué ocurre cuando la chiquita alcanza al chiquito? Pues que x sub 1 y x sub 2, es decir, la posición de ambos, serán iguales. Fijaos en el dibujo. En el punto en el que se encuentran x sub 1 coincide con x sub 2. Bien, pues solo tenemos que igualar las expresiones que teníamos para x sub 1 y x sub 2. V por t será igual a 1 medio de a por t cuadrado. Sustituimos. Aquí lo sabemos todo menos el tiempo. La velocidad del chiquito era 5, la aceleración de la chiquita 0,2. Si pasamos 5 por t a la parte de la derecha, tendremos una ecuación de segundo grado incompleta, muy fácil de resolver, ¿verdad? Sacamos el tiempo de factor común y tenemos que t por el paréntesis es 0. Si un número multiplicado por otro es 0, es que alguno de los dos debe ser 0. Es el principio que aplicamos aquí para resolver esta ecuación. Si t por el paréntesis es 0, o t es 0 o el paréntesis es 0. Eso da una solución que es t igual a 0, esa no es la que queremos, y otra solución que se obtiene al hacer lo de dentro del paréntesis igual a 0. El 5 pasa a la derecha sumando, el 0,1 dividiendo, 5 entre 0,1 igual a 50. El tiempo que nos pide es de 50 segundos. Vamos a por el apartado D. Nos piden ahora la velocidad de la chiquita cuando alcanza a su amigo. Aplicamos la ecuación para la velocidad en el MRUA.
velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Sustituimos. Además lo sabemos todo. La velocidad inicial es 0, la chiquita partida del reposo. La aceleración la daba el problema, 0,2. Y el tiempo en alcanzarlo acabamos de calcularlo, 50 segundos. Operamos y obtenemos que la velocidad que nos piden es de 10 metros partido por segundo. Recuadramos la solución y pasamos al siguiente apartado. Nos piden ahora la distancia que han recorrido. Esa distancia será la misma para ambos. Recordemos que el alcance significa que x sub 1 es igual a x sub 2. Bien, pues tenemos dos opciones para calcular lo que nos piden. La primera es utilizar la ecuación para la posición del chiquito, que recordemos tenía un MRU. Esa ecuación ya la habíamos presentado en el apartado A. X sub 1 es igual a v por t. V es 5, t es 50 segundos. La distancia es de 250 metros. La segunda opción es utilizar la ecuación para la posición de la chiquita. Recordemos que tenía un MRUA. Y es que su ecuación también la habíamos presentado en el apartado A. X sub 2 es igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituimos, la aceleración es 0,2, el tiempo es 50, y operando obtenemos 250 metros, lo mismo que utilizando X sub 1, como era de esperar. Recuadramos la solución. Y terminamos presentando todas las respuestas a lo que nos pedía. Hemos acabado. En el siguiente vídeo resolveré un nuevo tipo de problema, en este caso sobre el movimiento vertical. Un saludo y hasta pronto.